parámetros y todas las materias que han dado en medicina, hay que comenzar a integrar aquí en esta materia. Mi función aquí es ayudarlos a que ustedes integren y que evaluemos los diferentes tipos de enfermedades que atañen al sistema nervioso. El sistema nervioso es una de las, y ustedes lo sabrán, es la que le dicen a veces el cuco de la medicina, porque no muchos tienen quizás la experticia ni quizás el apoyo, el entrenamiento eh, especialmente la neuroanatomía. Así que trataremos de una manera u otra de que ustedes puedan entender, porque mi idea aquí no es darle clases de anatomía, anamnesis, pero sí necesito que yo le voy a dar la primera clase que vamos a hablar es de examen físico, neurológico y algo de neuroanatomía. ¿Para qué? Para que todo lo que venga a partir de ahora ustedes puedan comenzar a comprender de qué estamos hablando. Si yo comienzo de lleno en las enfermedades neurológicas, vamos a tener bastantes tropiezos. Así que trataré de sintetizar todo en una clase, lo que de estos parámetros que vamos a hablar. Dame un segundito, déjame hablar, abrir aquí. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a organizarnos en el curso? El curso nos vamos a organizar. Déjame ver dónde estás. Está bien. Pero ahora no lo encuentro. Ahorita. ¿Ven eso? ¿Lo ven? Sí, doctor. Sí se ve. Yo soy Andrés Almendral, perdón porque me faltó la tilde ahí. Andrés Almendral, soy neurocirujano, especialista en base de cráneo, cirugía base de cráneo y columna espinal. Así que conozco bastante el tema. Aquí lo más importante es estudiar, es una de las, ustedes van a ver que estos tipos de enfermedades neurológicas y también se incluye la parte muscular, es de una gran importancia y relevancia y casi todo se refleja en el sistema nervioso central, casi todo, casi cualquier enfermedad. Pero falta de ustedes es la parte de la integración, de conocer y saber cómo ustedes en un examen clínico, que es lo más importante, el examen clínico y cada patología que nosotros veamos, tenemos que hacer énfasis en el examen clínico, la historia clínica y después también la parte radiológica. ¿Ustedes dieron radiología? Principio y este semestre se supone que debo. Parte de lo que voy a tratar de que ustedes sepan es la parte también radiológica, porque ahorita mismo decir que ustedes tienen que saber, deben saber cómo es un CAT cerebral, cómo es un CAT de columna, cómo es una radiografía de columna. Ya las radiografías son importantes, pero ya no estamos en ese, las radiografías tienen un nivel muy bajo de especificidad y de sensibilidad en patologías neurológicas. Ya estamos hablando de resonancia magnética, el PET scan. Entonces trataremos de que ustedes tengan esa noción como estudiantes de medicina, ya sabiendo y reconociendo estas patologías a nivel de estos estudios radiológicos que ya tuvieron que haber dado. También vamos a ver parámetros importantes, lo que nos notan inestabilidad de columna o problemas neurológicos importantes. Trataremos de hacer la forma de desarrollar el curso es que vamos de menos a más y después nos entramos ya
conociendo qué es lo que tenemos que evaluar, asimismo entonces vamos a ir entonces desenredando cada patología neurológica con los aspectos de examen físico, historia clínica, la anamnesis, historia clínica, el examen físico, eh, pruebas secundarias como resonancia, laboratorios, patologías, y después en un momento dado usted pueden definir y ver el manejo y el tratamiento de cada una de estas. Eso es lo que nos atañe a nosotros. Las enfermedades neurológicas son muy amplias, muy grandes, muy difíciles quizás de dar en un semestre, pero trataremos de enfatizarnos en las patologías más comunes y que ustedes puedan reconocer que un paciente tiene una enfermedad neurológica. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el curso? Bueno, este es el curso, ya ustedes saben que se llama Neurología y Neurocirugía. Esta es la asignación que vamos a dar, las teóricas y prácticas. Lamentablemente no vamos a dar por ahora la parte clínica, pero trataremos de subsanar esa situación con cuadros clínicos, casos clínicos. Todavía no he desarrollado totalmente el Moodle para ustedes. Todavía, como soy un profesor nuevo en la UAM, no tengo todavía el acceso completo al Moodle, pero trataremos de ir presentando casos clínicos en la cual ya mandé el primero, y espero que hayan contestado, que voy a preguntar ahora, al doctor, el coordinador del grupo, le mandé un CAT, y le pregunté qué veían ahí. Eh, entonces, la idea es que ustedes podamos integrar, a pesar de que sea una parte virtual, ustedes con casos clínicos puedan aprender qué y cómo entonces encontrar y manejar las patologías neurológicas. Haremos talleres de casos clínicos, puros casos clínicos. Ese va a ser el 25%. La puntualidad, la participación en clases, de repente también quizzes cortos. Yo me la paso preguntando todo el semestre, me voy a preguntar a cada uno. Y cada respuesta que ustedes dan, entonces, como un ganchito, una participación, la cual al final del semestre, entonces voy y tomo en cuenta eso para lo que es la participación y la puntualidad. Hacemos pruebas escritas, parciales. eh, bueno, examen final no. Los parciales básicamente es el 30% y el semestral vale el 35%. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Es más o menos lo que siempre Doctor, por norma de la universidad, ningún porcentaje puede ser mayor del 30%. ok, está bien. Así lo vi yo, pero usualmente el semestral en otras universidades es 35, entonces yo lo cambié. Pero podemos ponerlo el 30, 35, entonces ponemos semestral 30, talleres 30 y pruebas parciales, se consideran 3 pruebas parciales, será el 30%, ¿ok? 30, 30, 30 y 10, ¿ok? Entonces ese sería ahora lo correcto. Entonces la descripción del curso es básicamente adquirir conocimientos en la exploración neurológica, las manifestaciones clínicas, la enfermedad del sistema nervioso. Sí les voy a pedir a ustedes que en algún momento del semestre nos vamos a tener que ver. Porque pienso yo que la parte neurológica, la evaluación, la anamnesis es imprescindible. Porque ustedes cuando salgan como médicos generales, ustedes no van a ver pacientes virtuales, van a ver pacientes reales. Y ustedes tienen que saber, a pesar de que yo se lo voy a mostrar en unas gráficas, se lo voy a mostrar en dibujos, se lo voy a mostrar, no es lo mismo que yo se lo haga enfrente para que ustedes vean cómo se hace realmente. Entonces, en el semestre, en algún momento, nos vamos a encontrar con todas las medidas de seguridad, si la universidad lo permite, esa es la otra, porque si la universidad no lo permite, no lo vamos a poder hacer. Pero por lo menos para hacer un pequeño ejercicio de cómo evaluar el examen neurológico. Ustedes ya hicieron un examen neurológico, la anamnesis, ya la conocen. ¿La conocen? Muy superficial, doctor. Entonces, acuérdense que ustedes van a tratar seres humanos. Ustedes van a tratar su vecino. Lo primero que van a tratar ustedes son familiares. Los segundos son los vecinos, los amigos allegados. Entonces, ustedes tienen que saber, por parte mía, yo voy a garantizar que ustedes sepan cómo evaluar el examen neurológico. Si usted no domina el examen neurológico,
no van a poder nunca identificar un problema neurológico. Eso es algo intangible. ¿Ok? Entonces, las manifestaciones clínicas de la enfermedad del sistema nervioso, hay que describir, conocer la localización. Eso es importantísimo, la localización del sistema nervioso, porque cuando ustedes evalúan a un paciente, ustedes tienen que llevar a su cabeza lo primero, ¿dónde se encuentra el problema? Se encuentra en el músculo, se encuentra en el nervio periférico, se encuentra en el nervio central. Después localizarlo, se encuentra en la región cervical, torácica, lumbar, generalizada, se encuentra en las placas motoras, se encuentra en las placas neurales. ¿Dónde se encuentra la patología? ¿Dónde está la enfermedad? Entonces es importante, con el examen clínico, la historia clínica, ustedes pueden ya tener lo que llamamos nosotros un diagnóstico, y es importante, cada vez que yo voy a preguntar algo, ustedes deben saber un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico etiológico y un diagnóstico anatómico. Siempre deben pensar en esos tres tipos de diagnósticos. Y con eso nunca se van a perder en las evaluaciones neurológicas. Entonces vamos a hablar sobre las principales manifestaciones de enfermedades neurológicas, trastornos de la motilidad, las parálisis, anomalías en los movimientos, las posturas. Hablamos ya de enfermedad de Parkinson. Un segundito. ¿Qué pasó, Virginia? ¿Cómo estás? Sí, te debo como, sinceramente, como 15 o 20 cosas aquí que tengo que terminar y mandarte. Sí, sí, ok. Pero ponle que los tornillos eso lo pasa por acá, porque igual tiene que pagarlo. Me explica, no se lo pase por el hospital, si no le va a salir muy caro y no se va a hacer nada. No, solamente las bandejas. Yo te mando las bandejas. Las bandejas que vamos a utilizar aproximadamente, disculpa muchacho, eh, todos los tipos de cefaleas, hay diferentes tipos de cefaleas, primarias, secundarias, que tenemos que saber que es una de las patologías más importantes que nos concierne. Trastorno de los sentidos, los 5 sentidos, trastornos de la conciencia, el coma, el desmayo, el síncope. Vamos a hablar sobre muerte cerebral también. Alteraciones del intelecto, el lenguaje, la conducta debido a enfermedades, la ansiedad, trastorno de energía, el estado de ánimo, la función neurológica, anormalidades en crecimiento, desarrollo del sistema nervioso central. También tenemos que tocar la parte pediátrica. Eh, y con respecto a las enfermedades de nervio periférico y craneales, por eso tienen que saber neuroanatomía, enfermedades de la médula espinal, cerebrovasculares, los traumatismos, neoplasias, infecciones del sistema nervioso central, esclerosis múltiple, enfermedades metabólicas, hereditarias, los trastornos metabólicos hereditarios, enfermedades del sistema nervioso debido a deficiencia de nutrición, alcohol, alcoholismo, drogas, trastornos del sistema nervioso debido a drogas y otros agentes químicos, enfermedades negativas del sistema nervioso, enfermedades de desarrollo del sistema nervioso y alteraciones relacionadas. Y también con respecto a la parte del músculo estriado, también los trastornos y las patologías que usualmente vemos en este tipo, distrofias musculares, trastornos neuromusculares congénitos, miastenia gravis, y otros más, calambre, espasmo, dolor localizado. También algo que no se concertó ahí muy bien, eso con el plan que tiene la universidad para ustedes, pero es también los trastornos relacionados a la patología de la columna espinal, que es una de las cosas que más van a ver también, vamos a hacer énfasis en eso. La bibliografía es esta, voy a ampliarla con otros libros más, pero esto es lo que da la universidad, tengo que ceñirme lo que dicen ellos, pero yo tengo otros libros más que voy a compartir con ustedes también para que puedan tener eh, como base de neurocirugía y neurología. Hay diferentes libros, uno de los libros principales que se usan es el Adams de neurología, ese libro es bastante pesado. Voy a tratar de conseguir uno más pequeño, con un compendio que sea más fácil para ustedes leer en el transcurso del semestre. Solamente estoy buscando cuál es el mejor, que se reúna todo y que ustedes puedan entonces tenerlo como base.
Entonces, dejando esto, ¿tiene alguna pregunta con la introducción? ¿Alguna pregunta? De mi parte no, doctor. Ok, vamos a entonces a... ¿En eso? Sí, doctor. Sí, entonces, ¿cuál es la guía para el examen neurológico? Lo primero es que es la anamnesis, es la historia clínica. La historia clínica es fundamental para evaluar el estado neurológico de un paciente. Entonces, en la historia clínica, usted tiene que ver en su dolencia principal, es lo más importante, uno de los principales parámetros que uno ve en la dolencia principal es la evolución. En el sistema nervioso es importante, imprescindible saber la evolución porque te puede decir cuál es el tipo de enfermedad que tiene principalmente. No es lo mismo perder funciones neurológicas súbitamente que perderla progresivamente. Son dos cosas que usted tiene que tener presente. Usualmente cuando hablamos de súbita, hablamos de problemas vasculares. Una obstrucción de una arteria que ocasiona inmediatamente una disminución, una deficiencia del aporte sanguíneo, esa estructura deja y pierde función inmediatamente. Disculpe, déjeme solamente que me faltó hablar de esto antes de comenzar con el examen neurológico. Disculpe un momento, que se me olvidó. Déjeme solamente... Okay. Más largo de neuroanatomía. Se me olvida, primero vamos a hablar de neuroanatomía para que vean. Bueno, ustedes saben por la parte histórica que Herófilo fue el padre de la anatomía y Andrés Vesalius también describió la parte cerebral. Así que esto básicamente para que sepan, esto es lo más importante. Anatomía de superficie cerebral. Vamos a hacer un par de preguntas aquí para saber, conocer el conocimiento de ustedes. ¿Alguien sabe cuál es el área 4 de Brodmann? Área 4 de Brodmann. Área 4 de Brodmann, ¿alguien? Hace un jeroglífico el dibujo, ¿verdad? Ok, el área 4 de Brodmann. ¿Me están escuchando o estoy hablando solo? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, se le escucha. sí, doctor, sí se le escucha. Pues. Entonces, el área 4 de Brodmann es el área que le llamamos nosotros la área motora. El área motora, y usted tiene que entender esto. Vamos a comenzar. El cerebro se divide en diferentes partes. Se divide en, ¿cuáles son los lóbulos del cerebro? Eduardo, ¿cuáles son los lóbulos del cerebro? Frontal. El frontal, ¿Perdón? ¿cómo son los límites frontal? ¿Cómo se divide el frontal? ¿Quién lo divide? ¿Qué parte del cerebro divide el frontal de qué otra parte del cerebro? ¿Frontal? ¿Qué otro lóbulo hay? Parietal y... Lóbulo parietal, frontal. occipital. Joel, dime, Occipital. ¿cuáles son los lóbulos del cerebro? Temporal, parietal, occipital y frontal. Joel, Bruno, háblate Sí, correcto. fuerte, Sí, que no te veo moviendo los labios. la señal está lenta. Ya. Y que te habla
como ventrículo. Entonces, el lóbulo frontal, y detrás del lóbulo frontal, ¿qué lóbulo está? Madeleine. Madeleine. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Detrás del lóbulo frontal, ¿qué lóbulo está? Creo que el temporal, creo. No. El parietal. Ah, sí, el parietal. Y detrás está el occipital. Ok, estamos bastante verdecitos, bien verdecitos en anatomía. Tenemos mejor que comenzar aquí, si no iban a estar perdidos con todo lo que vamos a hablar. Este es el lóbulo frontal, ¿lo están viendo? Lóbulo frontal. Y está dividido, el cerebro tiene varios surcos y giros. Entre los surcos están los giros. ¿Lo están viendo? Entre surcos están giros. Entonces, el lóbulo frontal se encuentra por delante de un surco importante a nivel cerebral, se llama el surco central. Surco central. Y delante del surco central se encuentra ¿quién? El lóbulo frontal. Detrás del surco central se encuentra ¿quién? El lóbulo parietal, que es este. ¿Ok? Hay otra fisura importante que se llama la fisura de Silvio, o fisura o surco lateral, que es una fisura profunda que va a dividir el lóbulo temporal, que ven aquí, lóbulo temporal, del lóbulo frontal y el lóbulo ¿quién? Y el lóbulo parietal. ¿Ok? Se llama la fisura de Silvio. Hay otro surco, que es un surco imaginario que se hace desde un pliegue, el parieto occipital, que va a dividir el parieto occipital, se toma de un pliegue que hay un surco en la cara interna, se llama parieto occipital, y uno toma una raya imaginaria y se va a dividir entonces el lóbulo parietal del temporal del lóbulo occipital. Hay otra estructura importante que se encuentra en las profundidades de la fisura lateral que se llama la ínsula de Rayleigh, que se encuentra dentro de esto, que son otras características anatómicas que se encuentran en esta posición. Entonces, en el lóbulo frontal tenemos varias divisiones también. Entonces, lo importante es que ustedes conozcan que delante del surco central del cerebro o de Rolando o la fisura de Rolando se encuentra el área 4 de Brodmann y se llama el giro precentral. Facilito. Giro precentral y hay un giro postcentral. Todo haciendo referencia aquí al surco central. El giro precentral o el área 4 de Brodmann es el que llamamos donde está el área motora. El área motora controla o forma en las diferentes capas que se encuentran a nivel de la corteza cerebral, a nivel de la capa número 4, están las células de Betz, que van a formar los axones, que van a formar los haces córtico-espinales. Esos haces córtico-espinales van a ir por la cápsula interna, por la corona radiada, la cápsula interna, y van a llegar después posteriormente hacia el tallo cerebral, van a pasar por la parte anterior y después se van a decusar a nivel del bulbo raquídeo, donde se forma la decruzación de las pirámides. Y ese bulbo raquídeo a nivel de esa región va entonces a decusarse el 80% de las fibras córtico-espinales van a decusarse hacia el lado contralateral. Y a nivel de la médula espinal va a ser el haz córtico-espinal, que va a bajar el haz córtico-espinal y va después posteriormente a ir a su efector, que es las células que se encuentran en el asta gris anterior de la médula espinal a nivel de la motoneurona alfa y gamma, y ella es entonces la que va a comenzar a ir hacia el músculo a hacer el movimiento que esa persona en un momento dado pensó o ejecutó a nivel cerebral. Entonces esa es la manera de cómo se forma el movimiento. Entonces el área 4, el área 4 o el giro precentral entonces se decusa a nivel de la región y va a formar el haz córtico-espinal lateral.
El 20% que no se decusa va a continuar como el as. ¿Alguien sabe? ¿Cómo baja después en los que no se decusan del as corticoespinal? Bajan como en la médula, como el as corticoespinal anterior. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, el movimiento se forma en esta área. Pero el área 6 de Brodmann, que se encuentra por delante del surco, entonces aquí hay otro surco. El surco este es el surco central y este es el surco precentral. Y entre el surco precentral y el surco central se encuentra ¿quién? El giro precentral. Entonces, detrás del surco central se encuentra el giro postcentral. Todo lo que está delante, anterior al surco central, es el lóbulo frontal. Todo lo que se encuentra detrás del giro central es el lóbulo parietal hasta la línea imaginaria parieto-occipital, que se encuentra aquí, el área parieto-occipital, que ya pues comienza el lóbulo occipital. Entonces, delante, hablando del lóbulo frontal, el lóbulo frontal tiene el giro precentral y en esta región del giro precentral, el área C de Brodmann es el área motora suplementaria. ¿Qué significa el área motora suplementaria? Es el área donde se guarda las tareas que hay que hacer. ¿Qué significa? Yo aprendí cómo mover la mano o ponerle azúcar a mi café, que cómo destornillar todo, un destornillo, todo se guarda en esa área. Entonces, de ahí entonces comienza la programación de movimiento, comienza en el área C de Brodmann. Más adelante, solamente para cuestión de orden, tenemos también que el lóbulo frontal en su cara lateral, esta es la cara lateral, porque hay una cara medial y una cara inferior. En la cara lateral también tenemos el surco frontal superior y el surco frontal medio. Surco frontal superior y el surco frontal medio. Arriba del surco, o cranealmente arriba del surco frontal superior, se encuentra el giro frontal superior. Entre el surco frontal superior y el surco frontal medio se encuentra el giro frontal medio. Y debajo del surco frontal inferior se encuentra el giro frontal inferior. Recuerden, los giros están entre los surcos. Los surcos es lo que nosotros nos ayuda a definir qué está arriba, qué está entre surcos para poder entonces continuar. ¿Me estoy explicando? ¿Se está explicando eso? ¿Se está entendiendo? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, en el surco frontal, en el giro frontal superior, especialmente delante del área C de Brodmann, hay un área que se llama el área 8 de Brodmann, que es el área se llama el área oculofrontal, y es la que permite el movimiento coordinado de los ojos hacia un lado y hacia el otro. Por ejemplo, si yo estimulo el área 8 de Brodmann, el ojo del lado izquierdo, los ojos se van a mover totalmente hacia el lado contralateral. Si hay una destrucción de esa área, entonces los ojos no van a poder mover a contralateral, entonces se mantienen fijos del lado ipsilateral a la lesión. Entonces ya estamos viendo que el área 8 de Brodmann permite movimiento. Eso es donde se utiliza especialmente, donde la persona utiliza ese tipo de función, especialmente cuando usted va en un carro, ustedes ven que la posición de una imagen que usted miró y boom, y regresa nuevamente, chac, y regresa nuevamente. Ese me parece como un reflejo a nivel de los movimientos de los ojos, el área 8 de Brodmann. Entonces, en el lóbulo frontal se dice, y es así, que es donde se controla se encuentra la personalidad de un individuo. Hay diferentes estructuras a nivel del lóbulo frontal que controla la personalidad de un individuo. ¿Qué significa esto? Que un paciente que le llega a usted, que le dicen a usted,
Doctor, pero él está más agresivo. Mira, doctor, que está más dócil que antes. Mira, doctor, que él casi ni habla, él se comporta totalmente diferente. Ojo, cuidado, que puede tener un síndrome del lóbulo frontal. Entonces es importante que ustedes sepan que la personalidad de un individuo usualmente se puede encontrar en el lóbulo frontal. Entonces, haciendo énfasis en las lateralidades del parénquima cerebral y sus funciones, ustedes saber que estas áreas que les estoy mencionando, el área de Brodmann, entre surcos y giros, son áreas, y yo quiero que lo entiendan, esto es lo que estamos hablando es para que sea más fácil de comprender y ustedes puedan ser más analíticos en esto. Pero ustedes deben saber que de individuo a individuo, de un hemisferio, del mismo individuo al otro hemisferio, puede variar y cambiar las funciones de las estructuras. Pero en este contexto vamos a tratar de decir que la mayoría de las veces se encuentra esa función en esta región. Pero ustedes deben entender que puede ser que varíe de persona en persona y individuo en individuo. Pues por lo general se encuentra estructurada en esa forma. Entonces, en el lado izquierdo, ustedes han escuchado siempre, oye, el lado izquierdo controla el 90-95% de los individuos controla el lenguaje. El lenguaje. ¿Qué quiere decir con esto? Que una persona que tenga una lesión en el nivel del cerebro del lado izquierdo va a tener trastornos importantes en el lenguaje. Entonces ustedes se preguntan, doctor, ¿pero qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad de escuchar y poder responder con una respuesta o con una acción lo que escuchó o lo que leyó. ¿Ok? Escuchar o leer. Eso se integra a nivel cerebral, si va en la parte visual, va al lóbulo occipital y después va al lóbulo parietal, donde se va a integrar esta parte sensitiva, la parte visual, y hay áreas de asociación sensitiva que va a permitir entonces a dar una respuesta que vamos a hablar a continuación. Entonces, el área del lenguaje, que tiene que ver con la porción de la realización del lenguaje motor, o sea que voy a hablar, se encuentra en el área de Broca número 44, que se encuentra a nivel del giro frontal inferior. Giro frontal inferior. Entonces, el giro frontal inferior tiene una peculiaridad. Él tiene diferentes divisiones o surcos que van a dividir en el giro frontal inferior en una pars orbicular, una pars triangularis y una pars opercularis. ¿Por qué es importante? Porque entre la pars triangularis y la pars opercularis, anatómicamente hablando del giro frontal inferior, se encuentra el área 44 de Broca. Y si recordamos lo que hablábamos previamente, que aquí está la parte motora, debemos recordar lo que es el homúnculo motor. El homúnculo motor básicamente es la capacidad o es donde se encuentra cada estructura del cuerpo a nivel de esta región del área 4 de Brodmann. En otras palabras, por ejemplo, en esta parte superior se encuentra el área de la mano. En la parte más superior y lateral se encuentra el área de la mano. ¿Qué quiere decir? Que si hay un tumor aquí, puede ser que el paciente le dé una convulsión focal moviendo el lado contralateral de la mano. Si yo tengo una isquemia cerebral a nivel de esta área, ¿qué significa? Que quizás el paciente no va a movilizar, ¿qué? La mano contralateral. Acuérdense que todo esto se refiere contralateral a la lesión. O sea que este es el cerebro del lado izquierdo. Recuerden, ya tenemos que ir viendo que yo estoy ahorita mismo visualizando el cerebro del lado izquierdo. Esta figura de aquí no puede ser el cerebro del lado derecho. Jamás. Es del lado izquierdo. Entonces, el homúnculo motor, en su cara medial están las piernas. En su cara superior están las manos y el tronco. Y más acá está, más lateral está la cara. Y más inferior está la faringe, la laringe, que mire qué casualidad, está muy cerca del área motora del lenguaje. O sea que esto se integra aquí
y manda la información directamente a la parte de laringe y faringe. ¿Para qué? Para poder provocar los sonidos, para poder entonces comenzar el lenguaje. Entonces el lenguaje significa, comprendo lo que me estás diciendo, puedo repetir, puedo entonces interactuar con la otra, un individuo o una persona, etc. Entonces, tenemos entonces el homúnculo motor, que la cara medial que se encuentra aquí no se ve, las piernas, aquí se encuentra la mano, aquí se encuentra la cara se encuentra aquí y aquí se encuentra entonces la parte de la laringe y la faringe. Asimismo, hay un homúnculo sensitivo que va entonces, acuérdense que la parte sensitiva recoge información del cuerpo de diferentes modalidades sensitivas que ustedes deben ya conocer. ¿Cuáles son las modalidades sensitivas? Ailín Bermúdez. Te llega un paciente, doctor, no siento el frío. O doctor, yo me toco la paila caliente y no sentí que me quemé. ¿Qué vía sensitiva se está afectando ahí? Ailín Bermúdez. Entonces existe la vía de dolor y temperatura, va por un sistema que se llama, recoge por los receptores de terminaciones libres a nivel de las manos, del cuerpo, hay receptores de terminaciones libres, y entonces hay una fibra que se llama fibras delta, que van a pasar por los nervios, fibras delta y fibras gamma, ¿ya? Y son una respuesta lenta, entonces van a entrar a la médula espinal y van a ascender como qué fascículo, como qué haz. El haz, ¿cómo se llama ese fascículo? Se llama el haz espinotalámico lateral. Y él se va a decusar 1 o 2 segmentos inmediatamente por arriba de encima de donde entra el nervio. Se va a decusar. O sea que él se decusa a nivel de la médula espinal. Y va a ascender ¿hasta dónde? Hasta el tálamo. En el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y de ahí entonces va por la corona radiada, la cápsula interna, perdón, la corona radiada, hasta llegar ¿a dónde? Hasta el giro postcentral. Giro postcentral. Y ese giro postcentral entonces va a recoger esa información y le va a llevar a la parte posterior del lóbulo parietal que se encuentra en el área de integración sensitiva. Me quemé la mano, enseguida llega, bueno, hay un reflejo directamente en la médula espinal, pero llega esta información a nivel de giro postcentral, manda la integración sensitiva, manda enseguida hacia con otros fascículos, se encuentran a nivel intracerebral, manda la información al área motora suplementaria, manda la información al giro precentral, mueve la mano, quítala rápidamente. Entonces, eso es un reflejo y ese es, o ustedes un momento, imagínense que están pisando y ven una alcantarilla. Ustedes van a mover de una manera. Todo ese movimiento ya está plasmado aquí y se va, porque visualmente usted vio que había un peligro, se activaron los núcleos basales, se activaron la región del subtálamo, el tálamo, y va usted un momento de la amígdala cerebral, en la amígdala del lóbulo temporal, y todo esa sensación de miedo o que va a tener un momento dado un accidente, eso ya está transmitido y ya en un momento dado ustedes tienen esa información a nivel de esta región y esta estructura y ustedes van a hacer un movimiento para evitar caer inmediatamente. ¿Cómo se da eso? Con todos estos sistemas y se integran en la parte somestésica de integración sensitiva que se encuentra en el lóbulo parietal, que eso lo vamos a hablar a continuación. Entonces tenemos que en la cara lateral del cerebro, giro frontal superior, giro frontal medio y el giro frontal inferior. El giro frontal inferior es el que tiene el área 44 de Brodmann en el lóbulo izquierdo. En un 90-95% se encuentra ahí el área motora del lenguaje. Entonces, ya hablando de la cara lateral del frontal, ya la hablamos muy rápido.
vemos que tiene el lóbulo frontal tiene un giro precentral, que está en el área motora, un giro frontal inferior, un giro frontal superior y un giro frontal medio. Y ya saben las funciones más importantes de esta región. Ahora, detrás del surco central está el giro poscentral, que se llama el área 3, 1 y 2 de Brodmann. 3, 1 y 2 de Brodmann. Así se le llama, no 1, 2 y 3. Se llama 3, 1 y 2 de Brodmann. ¿Y qué lleva esto? Va a recoger la información sensitiva del cuerpo. Casi todas las informaciones sensitivas van a hacer integración en el tálamo, excepto una. ¿Cuál? ¿Alguien sabe? Toda la información sensitiva del cuerpo va a llegar hacia el tálamo, excepto una. ¿Alguien sabe? El olfato. El olfato es la única que no entra a nivel del tálamo. ¿Ok? Entonces, aquí se recoge toda la información de las modalidades sensitivas. Ya hablamos de dolor y temperatura. Ahora tenemos que hablar de la propiocepción. Chicos, esto de la neuroanatomía, hablarlo inicialmente es importante, porque si no, no van a entender nada después. Y esto es donde lo que yo he aprendido en mi vida es que si ustedes no hacen énfasis en esto que estoy hablando, no van a comprender ni una enfermedad neurológica. Y por eso que es el cuco de la medicina, la parte neurológica, por decirlo así, porque no entienden la base. Necesitan un buen cimiento para poder entender la enfermedad neurológica. Entonces, la parte sensitiva está la modalidad. Ya hablamos de dolor y temperatura. Ya vimos cómo pasa dolor y temperatura. ¿Qué otra modalidad sensitiva existe? La propiocepción. La propiocepción es la información inconsciente de cómo está el cuerpo con su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos diferentes receptores que me dicen a mí que mi dedo está hacia abajo, mi dedo está hacia arriba. Eso ustedes no se dan cuenta. Eso lo está integrando él directamente. Pero si ustedes quieren agarrar el celular, usted sabe dónde está su mano y usted dice, pues, doctor, yo puedo verla. Pero si yo cierro los ojos, yo sé dónde está mi celular y yo voy a buscar con mi mano. ¿Por qué? Porque sé dónde está mi mano, ya sé un momento a dónde puedo encontrar. Entonces, esa información propioceptiva se integra también y va y entra a la médula espinal a través de ¿qué fascículos? ¿Alguien sabe los fascículos? Joel, Bruno. No, profe, no lo recuerdo. Entra por los fascículos de los cordones posteriores de la médula espinal, que se llama fascículo cuneiforme. Fascículo cuneiforme, ¿se acuerdan de eso? Fascículo cuneiforme y de gracilis. Entonces, eso, gracilis y Burdach también le llaman. Gracilis y Burdach entran a la médula espinal a través de los cordones posteriores y van a llegar ¿hasta dónde? Hasta el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo se van a decusar y van a formar, cuando llegan los núcleos de Gracilis y Burdach, van a hacer sinapsis ahí y de ahí van a decusarse como el henisco medial. Y el henisco medial contralateral van a subir hasta el tálamo y el tálamo entonces van a llegar hasta esta área. ¿Por qué le digo esto? Por ejemplo, un paciente que tenga una sífilis dorsal o tabes dorsal, usualmente afecta los fascículos de los cordones posteriores. ¿Y cómo ustedes clínicamente se dan cuenta? Porque ya sabemos que la propiocepción en el examen físico, ¿cómo se evalúa? Uno, ven sentidos de posición. ¿Qué quiere decir esto? Yo le hago cerrar los ojos a usted, mueve el dedo arriba abajo. Si yo no sé dónde está mi dedo, es que tengo una deficiencia o tengo un problema en la conducción de esos fascículos, la función de los cordones posteriores. Entonces, y esto después cuando llega al tálamo, ¿verdad? Va a ascender hasta la área somestésica ya del lado contralateral. También tenemos el tacto leve que pasa por el haz espinotalámico anterior, que también va a un momento dado a subir se decusa y van a subir hasta el tálamo contralateral y entonces van a dar el tacto leve. Usualmente las modalidades sensitivas que se pueden evaluar
es los cordones posteriores, que hablamos sobre el sentido de posición, vibración, también evalúa eso. Ustedes agarran un diapasón, lo ponen en las estructuras, en las diferentes articulaciones, y usted le dice al paciente si siente que vibra o no vibra. Si el paciente no sabe que vibra, significa que posiblemente tenga una lesión de los cordones posteriores. Esta integración también es ayudada, esta es la propiocepción consciente cuando llega al cerebro. Y la inconsciente va directamente al cerebelo. Y es lo que usted utiliza usualmente para caminar, para hacer su día a día, mantener el equilibrio, porque el cerebelo se está integrando, está recibiendo esa información y va manteniendo, haciendo que el músculo se mueva más de un lado al otro para usted mantener un balance y un equilibrio. Por lo tanto, cuando hay una lesión cerebelosa o alguna de sus esa información neurológica que llega al cerebelo, ese paciente posiblemente tenga un desbalance o tenga un momento dado una incoordinación en la marcha o tenga un momento dado una dismetría, que eso también lo vamos a ver. Todas las enfermedades neurológicas pueden producir de acuerdo al lugar, la localización y las fibras afectadas. Por eso es importante que ustedes recuerden y sepan esto. Entonces, una lesión de esta área, ¿qué va a provocar? Que el paciente deje de sentir contralateralmente las funciones que le acabo de mencionar. Entonces, el lóbulo parietal también tiene, aparte del surco postcentral, tiene un surco interparietal. Ese surco interparietal va a dividir el lóbulo parietal en dos. Se llama así, lóbulo parietal superior y el lóbulo parietal inferior. O sea, el surco parietal inferior va a dividir el lóbulo parietal superior y el lóbulo parietal inferior. El lóbulo parietal superior, ya le dije, es donde se encuentra la integración de las modalidades sensitivas. Entonces, en el lado izquierdo es importante, pero en el lado derecho es muy importante para ¿quién? Para las personas que tienen esas características de artista o arquitecto. Usualmente en el lado derecho se encuentra más concentrada la información visoespacial. O sea, que saber el contorno, que es mejor aquí, eso se encuentra más en el lóbulo derecho. En la región del lado izquierdo, porque esta es la cara lateral del cerebro del lado izquierdo, en el lóbulo inferior y detrás del surco postcentral, se encuentra el giro supramarginal y el giro angular. Giro supramarginal y el giro angular. Aquí es, y en el lóbulo y en el giro temporal superior, en esta región de aquí, se encuentra el área sensitiva del lenguaje. El área sensitiva del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que no es lo mismo que yo pueda pronunciar una palabra a que cuando alguien me diga algo, cuando yo leo algo, lo pueda interpretar. Por ejemplo, doctor, ¿cómo usted se llama? Si yo tengo esa área afectada, yo no sé qué me preguntaste. Yo solamente escuché algo y yo quizás te responda algo que no es quizás lo que usted me dijiste. Entonces, aquí es donde en un momento dado esta afección sensitiva se afecta, y si se afecta, entonces el paciente no puede interpretar el lenguaje adecuadamente. Ya sabemos el lóbulo occipital, que va a llevar entonces la información visual del campo ocular contralateral. ¿Qué significa esto? Que si yo afecto el lóbulo occipital del lado izquierdo, mi campo visual va a estar afectado del lado derecho. Si yo tengo una lesión del lóbulo occipital del lado izquierdo, voy a tener una lesión del lado derecho, voy a tener una disminución o una abolición del campo visual del lado izquierdo. Y en el lóbulo temporal se divide en su cara lateral también en un surco temporal superior, un surco temporal inferior, y arriba, entre el surco lateral y el surco temporal superior, se encuentra el giro temporal superior. Detrás, entre estos dos se encuentra el giro temporal medio y debajo se encuentra el giro temporal inferior. Usualmente aquí en el giro temporal superior, aparte del lenguaje, de lo que es la parte comprensiva o sensitiva del lenguaje, también se encuentra el área 42 y 41 de Brodmann, que significa
el área auditiva. El área auditiva recibe información de los núcleos cocleares a nivel del tallo cerebral bilateralmente. Así que para que una persona que tenga una sordera cortical o una sordera a nivel de una lesión cerebral, debería tener lesión bilateral de esa región de los lóbulos temporales, porque recibe información de los núcleos cocleares bilateralmente. Por eso es que una persona que tenga un SB, por ejemplo, el lado izquierdo, no es que dejó de escuchar el lado derecho, él disminuyó su audición, pero continúa escuchando porque el otro lado tiene información bilateral. Tenemos entonces el área 17 de Brodmann, que es el área visual primaria, y un área 18 y 19 de Brodmann, que se encuentra más acá, que es el área visual secundaria. ¿Se está entendiendo eso, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta de esto? Esto es importante porque estoy hablando de funciones. Cuando comenzamos a hablar de lesiones cerebrales, con lesiones de la médula espinal, lesiones, te tienen que saber qué se encuentra ahí. Así que yo los invito a que lean y repasen sus clases de neuroanatomía. Los invito. Yo estoy ayudándoles a ustedes, tratando de darle un repasón para que ustedes en un momento dado puedan gozar y disfrutar las clases con mejor calidad. Entonces, tenemos ahora la cara medial del cerebro. La cara medial del cerebro tiene estructuras importantes. Este es el encéfalo. El encéfalo comprende el área de los hemisferios cerebrales y el tallo cerebral. Entonces, tenemos, el tallo cerebral se divide en el mesencéfalo. Un segundito. ¿Qué pasó, Jalima? ¿Cómo estás? Aquí dando clases. No la voy a hacer porque voy a operar a otro paciente. Es para la Duragen, me imagino. Sí, lo van a necesitar. Para la cirugía de la hipófisis, esa sí la van a necesitar, pero no, porque es que tengo que operar un tumor del ángulo pontocerebroso. Entonces eso me va a tardar tiempo y no quiero estar operando dos pacientes, uno en Chiriquí y uno acá. Me voy a quedar, me expliqué. Así que por eso no. Ajá. Entonces dale, ¿no? Yo te aviso. Es aquí, sí, necesito Duragen y eso, sí, claro. Sí, sí. Ya le dije en TPC, en Panama Clinics. Ya le dije a tu compañero. No, bien. Disculpe. Entonces, disculpen, muchachos. Entonces tenemos la cara medial, que la cara medial tenemos la porción del lóbulo frontal, la cara medial, que tiene que ver con como le dije, la personalidad. Tenemos un cuerpo calloso que son fibras que van de un hemisferio al otro hemisferio, porque son fibras comisurales. Existen diferentes fibras dentro del cerebro. Fibras comisurales que van a unir una parte del cerebro con otra, que tenemos la comisura anterior, la comisura del cuerpo calloso, la comisura posterior, la comisura avenular, que se encuentra en esta área, y, un segundito, que tengo un paciente que voy a operar ahora. Ok. Entonces tenemos el giro del cíngulo que tiene que ver mucho con la memoria, con la parte emocional, ya que pertenece a un circuito que se llama circuito de Papez, que se encuentra a nivel que tiene que ver con las partes de las emociones y memoria, el giro del cíngulo. Entonces la cara medial, tenemos el giro frontal superior, y tenemos aquí un surco que se llama el surco limitante, que es parte del surco del cíngulo, y este va a dividir delante de este surco, esa es la cara medial del cerebro, se encuentra el lóbulo paracentral, que es básicamente
la parte sensitiva y la parte motora de las piernas, siendo el lóbulo paracentral en la parte más posterior es la que tiene que ver con la parte sensitiva y la parte más anterior tiene que ver con la parte motora. Recuerden esto aquí, que ya habíamos visto la parte motora y la parte sensitiva. Esta parte motora y la parte sensitiva, ahora lo estamos viendo acá la cara medial, que sería esta. Entonces la parte motora es esta y la parte sensitiva es esta. De las piernas, los miembros inferiores, pues, de los miembros inferiores. Tenemos acá el lóbulo parietal que se divide en la parte precuña y la cuña y el lóbulo occipital. Tenemos un giro lingular del lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Lo importante aquí es que ustedes sepan que esta es la estructura que vamos a encontrar. Vamos a encontrar también los ventrículos, el ventrículo lateral, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, este es el cerebelo, y todas estas regiones cerebrales tienen irrigación por arteria, tiene un drenaje venoso, tiene una cobertura, una capa de dura madre, una capa de meninges, que las meninges se dividen en dura madre, aracnoides y pia madre, que van a cubrir directamente el cerebro y toda la estructura del nervio central. Y usualmente es pie a muchas enfermedades. Por eso que usted tiene que saber la neuroanatomía. Tenemos también que muchas veces te tienen que ver que, por ejemplo, a nivel del cráneo es un poco diferente a cómo se nombra a nivel cerebral. También a nivel del cráneo vamos a tener diferentes nombres que nos van a decir o nos pueden ayudar a entender dónde se encuentran las estructuras dentro del cerebro. Esto es importante básicamente también para pediatría, que ustedes conozcan este tipo de conformación anatómica, tanto en la parte del adulto como en la parte pediátrica. Entonces tenemos la nariz, tenemos la parte esta que se hunde aquí, que se llama el nasion, la gabela, que es lo que vemos aquí, que siempre está en una prominencia. Más adelante, más acá arriba, se llama el brecma, que es donde se une la sutura coronal. La sutura coronal es la que va a dividir el hueso frontal del hueso parietal. Y más atrás tenemos la sutura lambdoidea, o lambda, la sutura lambdoidea, que va a dividir el lóbulo parietal del lóbulo occipital, de la parte occipital del hueso. Como ven, el frontal es más grande en el cerebro que el parietal, y aquí el parietal es más grande. O sea que usualmente los huesos del cráneo tienen otra dimensiones, otro tamaño. Y tenemos el hueso temporal, que el hueso temporal tiene diferentes tipos, el hueso temporal, la escama del temporal, tenemos la parte petrosa del temporal, la parte mastoidea del temporal, la apófisis estiloide del temporal, entonces, y la parte del tímpano del hueso temporal. Esos son los 5 componentes del hueso temporal. Tenemos el hueso cigomático, que es la cara lateral de la pared lateral de la órbita. Tenemos el ala mayor del efenoide, el ala menor del efenoide se encuentra acá adentro, que no se ve aquí. El maxilar, la mandíbula, también tenemos el inium, que es la parte más, la prominencia occipital externa. Y es importante que ustedes sepan toda esta característica porque muchas de las enfermedades, y especialmente en trauma, usted va a encontrar, entró la herida por dónde y qué se pudo haber lesionado. Porque ya yo me sé la neuroanatomía, yo puedo saber que no sé qué funciones neurológicas se han afectado. Es importante también reconocer que hay diferentes estructuras, especialmente un área muy importante que es el ángulo pontocerebeloso, que es un área donde se encuentran muchas enfermedades neurológicas, especialmente tumores en esta región. Ya tenemos que estos foráminas que se encuentran o agujeros que se encuentran a nivel de cráneo van a salir nervios importantes de esta estructura. Una de estas, por ejemplo, en la parte más superior del ángulo pontocerebeloso, el ángulo pontocerebeloso es básicamente el cerebelo y el tallo cerebral. Si yo muevo eso a un lado, voy a encontrar el ángulo pontocerebeloso y vamos a encontrar estructuras importantes como el trigémino, que el trigémino es una de las enfermedades neurológicas que puede estar muy frecuente, que usted puede encontrar en su práctica diaria como médico general,
que le llamamos la neuralgia del trigémino. Él sale del tallo cerebral a nivel del puente y va a entrar a través de el cabum de Meckel, y eso se encuentra en la fosa media del cráneo, y va entonces posteriormente a dar dos ramas, la rama oftálmica, que va a inervar esta región de la frente, la rama maxilar y la rama mandibular. Llega un paciente, tengo dolor de cabeza, pero el dolor es aquí, cuando muerdo algo me duele, me molesta mucho, doctor, aparte de eso, no puedo, me peino y enseguida me siento algo eléctrico, un shock, una descarga eléctrica. Lo primero que tienes que pensar es la neuralgia del trigémino. Entonces, es una enfermedad muy común y una enfermedad muy devastadora, que usualmente, y después hablaremos en el transcurso del curso, es causada a veces por compresiones vasculares, por versiones venosas, o inclusive por tumores. También es algo que usted tiene que pensar. Tenemos el séptimo y el octavo nervio craneal entrando por el conducto auditivo interno, que es también, tenemos el nervio facial. El conducto auditivo interno entre el nervio facial, los nervios vestibular superior e inferior y el nervio coclear. Un paciente que se queda sin escuchar, un paciente que tenga mareo, un paciente que tenga una parálisis facial, usted tiene que identificar si es una parálisis facial central o una periférica. Si es periférica, lo más probable es que se va para la casa. Pero si es una central, se tiene que quedar hospitalizado. Entonces, queda de ustedes saber cuál es el diagnóstico, y mi propósito de esta clase y el resto de las clases es que ustedes no dejen ir un paciente con probabilidades de muerte o de gran comorbilidad sin que tenga una atención apropiada. Si tiene una parálisis facial periférica normal, que es muy común, que se le da corticoides, fisioterapia y medicamentos, se va para la casa. Pero si usted no identifica que puede ser una parálisis central, ahí vienen los problemas. Entonces, había un paciente que después le da un stroke más fuerte, le daba algo peor, y entonces ustedes pueden ver un problema legal, o quizás ni se dan cuenta, pero el paciente murió porque ustedes no supieron diagnosticar adecuadamente este tipo de paciente. Entonces, por eso es importante. Su carrera involucra saber, se involucra estudiar. ¿Para qué? Porque el paciente que llega donde ustedes va a llegar confiando en ustedes. No sabe si estudió, no sabe si no estudió. Pero si no estudian y no saben esta cosa básica, ustedes son un arma en peligro fuera de la calle. Entonces, yo necesito que ustedes estudien, porque esto en un momento dado, y usted lo debe saber, me imagino que otros médicos le han dicho, otros profesores, esto no es relajo, como se dice. ¿Ya? Entonces, debajo del conducto auditivo interno también tenemos el conducto yugular, que ahí entran en nervios importantes como un nervio accesorio que tiene que ver con el movimiento del esternocleidomastoideo y el trapecio. Tenemos el glosofaringio, el nervio vago, y también tenemos estas estructuras. Comúnmente un paciente te llega, doctor, no puedo tragar bien, doctor, no puedo, estoy difónico, estoy ronco. Usted le evalúa porque usted hace el examen físico, se acordaron del doctor Almendra, se acordaron de sus demás profesores. Usted va a un abate lengua que se encuentra en cualquier lado, y ustedes ven que el arco palatogloso no se eleva de un lado. Perdió la audición de un lado. Entonces ya ustedes pueden decir, este paciente tiene que tener algún tipo de compresión, un tipo de lesión que está afectando ese nervio. Por eso tiene ronquera, por eso tiene dificultad para tragar, por eso tiene broncoaspiraciones, por eso que tiene, y ustedes entonces ya van haciendo la integración de neuroanatomía, la integración de los nervios craneales, la integración de todo esto. Entonces usted puede hacer un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico anatómico, un diagnóstico etiológico, y así mismo cuando usted tenga esos tres diagnósticos, usted puede dar entonces ¿qué? Un manejo y un tratamiento. Tenemos las diferentes irrigaciones, tenemos las arterias que irrigan el tallo cerebral, que es importante, la arteria cerebelosa posterior inferior, la arteria cerebelosa anterior inferior y la arteria cerebelosa superior. Irrigan usualmente el tallo cerebral. Tenemos el cuarto ventrículo, tenemos los diferentes agujeros que sale líquido cefalorraquídeo a nivel del sistema ventricular, que es el agujero de Luschka, que son dos bilaterales, y el agujero de Magendie. Con respecto a la columna, la parte cervical, es importante que ustedes también conozcan que muchas veces el trauma a nivel cervical, a nivel de esta región, trauma, tumores, enfermedades neurológicas de esta región, usualmente esto está
usualmente en la región cráneo cervical por ligamentos. Es importante que ustedes conozcan que hay ligamentos que permiten que mi cabeza esté pegada a mi columna cervical. Sin esos ligamentos, entonces posiblemente ese paciente puede estar inestable y necesitemos entonces otro tipo de ayuda. Tenemos los ligamentos más importantes a nivel de la columna cervical. Tenemos el ligamento apical odontoideo, el ligamento transverso, que lo vamos a ver en otra diapositiva más adelante, la membrana atlanto-occipital y, por supuesto, el ligamento amarillo que se ve en toda la médula espinal, el ligamento longitudinal posterior que se ve en toda la columna espinal y el ligamento longitudinal anterior que se ve a nivel de toda la columna espinal. Pero el ligamento apical une el hueso occipital, la parte anterior del hueso principal, que se llama el bastión, con el diente la segunda vértebra. Y esta es una vista viendo los ligamentos, que es importante eso porque el diente mantiene fijado ¿se acuerdan qué es el diente, no? El diente es parte del hueso, el axis o C2. El C2 tiene como una especie de diente, valga la redundancia, es como una especie de dedo, ¿verdad? Y los ligamentos este es el atlas o C1 y permite que yo haga este movimiento lateral. Permite que yo haga este movimiento lateral. Y él se mantiene ahí. Y el diente se mantiene en su posición. Por un momento dado, estos ligamentos se pueden lesionar y producir que el diente se vaya hacia atrás. ¿Y qué se encuentra atrás del diente? El tallo y la médula cervical, causando posiblemente lesiones importantes. También tenemos otro ligamento, se llama ligamento alar, que se une al diente a la parte del hueso occipital. Y hablando de la parte de la médula espinal, que también es importantísimo, sumamente importante, la médula espinal. Si ustedes no saben esta parte anatómica de la médula espinal y la parte cerebral y la parte del tallo cerebral, tienen que comenzar a repasar. Esa es la tarea del día de hoy. Repasen la neuroanatomía del tallo cerebral, repasen la neuroanatomía del cerebro y repasen la neuroanatomía de la médula espinal. Si ustedes saben eso, todas las clases van a ser paseo. Entonces, tenemos que la médula espinal tiene por decirlo así, dos estructuras en forma macro. Tenemos la sustancia gris, que es como una especie de H, y tenemos la sustancia blanca. Acuérdense que la sustancia gris es donde están los núcleos del sistema nervioso central. Y la sustancia blanca es donde viajan los fascículos o las fibras. Los núcleos están en otro lado, pero los axones viajan por ahí. Y se agrupan como fascículos o haces. Entonces, es importante que en la estructura de la sustancia gris ustedes sepan varias cosas. La primera es que la parte anterior es donde se encuentra la parte motora, la parte donde comienza la neurona y así se le llama motoneurona. Motoneurona. Y hay dos tipos, la alfa y la gamma. Y la motoneurona alfa, ¿por qué se llama alfa? Porque tiene fibra tipo alfa. Las fibras tipo alfa son de una conducción rápida, muy rápida. Entonces, la motoneurona alfa y la gamma, que también es rápida, pero menos que la alfa, y tiene que ver más con la parte de mantener los músculos con un cierto grado de tensión para que en un momento dado pueda permanecer en un tono adecuado para mantenerse de pie, estable y demás. Tenemos cuáles son entonces de estas estructuras, cuáles son de la parte de la fibra. Esta es la fibra, la sustancia gris. La sustancia gris hay en la parte anterior, que es la parte motora. Tenemos una parte lateral, que es el intermedio lateral, que se encuentra usualmente en la región torácica y lumbar, que se encuentra aquí en el intermedio lateral, se encuentran las vías simpáticas. Y la parte posterior es donde entra especialmente la parte más apical de la región de la H. Esta es la parte que se encuentra la región que entra la zona sensitiva. Entonces
la parte sensitiva, hay diferentes zonas ahí que agarran la parte de dolor y temperatura, agarran la parte de la propiocepción y van a, entonces posteriormente van de aquí, van a subir como fascículos. Con respecto a la sustancia gris esta, hay mucho más que explicar la sustancia gris, pero no es el propósito de esta charla de ustedes saberlo, solamente que conozcan estas estructuras. Y tenemos que la parte posterior, en lo que hablamos de la sustancia blanca, tenemos tres cordones. Tenemos el cordón posterior, tenemos el cordón lateral y tenemos el cordón anterior. Entonces, en esta gráfica vamos a ver que la parte motora está en celeste. O sea, ¿qué significa motora? Que va descendiendo. O sea, que viene la información de arriba del cerebro, del tallo cerebral, y baja y desciende. ¿Para qué? Para controlar los músculos. Y tenemos la parte sensitiva, que recoge la información de los receptores, del resto de la piel, de las articulaciones, del cuerpo, y va a ascender hasta llegar ¿a dónde? Hasta un ganglio importante, se llama el ganglio de la raíz dorsal. El ganglio de la raíz dorsal. Un segundito. El ganglio de la raíz dorsal que se encuentra ahí, ahí tienen todos los cuerpos celulares, todas esas fibras, eso se llama neurona de primer orden. Llega la información a las neuronas del ganglio de raíz dorsal, que tiene diferentes modalidades. Tiene la modalidad de dolor y temperatura, la modalidad de sensitiva táctil leve, la profunda, tiene también la parte de propiocepción. Y entonces de ahí, cuando entra aquí, porque aquí se encuentra el ganglio de raíz dorsal, el ganglio de raíz dorsal va entonces a llevar las fibras estas de esa sinapsis y van a hacer sinapsis a nivel de esta región de la sustancia gris, la región posterior. Y de aquí entonces va, o si va a la sustancia gelatinosa, si va al núcleo propio de la sustancia gris, dependiendo de dónde, y aquí entonces va a ascender. ¿Cómo? Si es el cordón posterior, va a ascender como la vía propioceptiva. Propioceptiva consciente. Propioceptiva consciente. ¿Qué significa consciente? Que va a llegar hasta la corteza cerebral. ¿Qué información lleva? Ya le dije, el sentido de posición. Si yo le hago cerrar los ojos y yo le muevo el dedo gordo del pie arriba abajo, significa que ustedes saben dónde está ese dedo. Significa que las articulaciones llevan esa información al ganglio de raíz dorsal. Después de esa llega al núcleo propio. El núcleo propio sube y asciende como fascículo, dependiendo de dónde sea. Si es a nivel sacro, a nivel torácico y a nivel cervical. Entonces, ¿esto qué significa? Vemos que a nivel de la médula espinal, y eso es algo que también tienen que aprenderse, a nivel de la médula espinal, estas fibras están distribuidas somatotópicamente. ¿Qué significa eso somatotópicamente? Por ejemplo, los cordones posteriores, la parte más medial de los cordones posteriores va a llevar la información sacra. La parte lateral a la región sacra está la región torácica. Y más lateral a la región torácica está la región cervical. Entonces, si esto es así, ¿qué significa? Que esta médula espinal debe ser un corte a nivel de la médula cervical. Porque allá abajo yo no voy a tener cervical, ni voy a tener torácica. ¿Me expliqué? Entonces, este corte, esta médula es a nivel de la columna cervical. ¿Por qué? Porque tiene fibras cervicales aquí. Entonces, en cordones posteriores llega la propiocepción. Ya vimos ahí enfermedades como la sífilis, la tabes dorsal, que produce lesión en los cordones posteriores. Y se dan cuenta, por ejemplo, un déficit de vitamina B12 puede dar que el paciente tenga como alteraciones en la sensibilidad, no puede caminar. ¿Por qué? Porque no llega esa información al cerebelo, no llega esa información arriba, no sabes cómo estás. Entonces este paciente pierde ese equilibrio y ese paciente entonces déficit de vitamina B12 puede provocar entonces alguna alteración en los cordones posteriores y ese paciente en un momento dado va a poder perder la inestabilidad. Y eso va a conllevar a ¿qué? Que posiblemente haya una lesión en
los cordones posteriores. En los cordones laterales, este es el cordón lateral que va de la raíz anterior y esta es la raíz posterior. Ambos van a formar con el ganglio dorsal, ambos van a formar la raíz anterior y la raíz posterior, van a formar el nervio periférico. Entonces el nervio periférico va a tener, ¿qué va a tener el nervio periférico? Va a tener modalidad sensitiva y modalidad motora. Ellos se van a unir a nivel de ¿dónde? De la forámina del cuerpo vertebral. Ahí ellos van a unirse las dos fibras, la que viene de la parte de atrás, que viene de la parte sensitiva, y viene de la parte de adelante, que lleva a la parte motora. Y después se van a seguir subdividiendo. Por ejemplo, a nivel cervical hay un plexo cervical, a nivel lumbar hay un plexo lumbosacro. Se van a seguir subdividiendo hasta un momento va a llegar a ciertos nervios más periféricos, que quizás uno tenga solamente una parte motora, quizás uno tenga una parte sensitiva o quizás tenga una parte mixta. Eso también ustedes tienen que saber. El plexo braquial, el plexo lumbosacro también tienen que conocerlo. Entonces tenemos aquí en la cara lateral de la médula espinal, tenemos el haz córtico-espinal lateral. Escucha cómo se llama, haz córtico-espinal lateral. Y él también está distribuido somatotópicamente. ¿Cómo? Que en su parte más medial está la región cervical, más lateral está la región torácica y más lateral está la región sacra. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay lesiones en la médula espinal que afectan el área medial. El área medial puede ser tumores, traumas, etcétera. Y esta va entonces a llevar que el paciente tenga más deterioro ¿de dónde? De las manos que de los pies. ¿Ok? También tenemos el haz córtico-espinal anterior. También tenemos el haz vestíbulo espinal, el rubro espinal. Son diferentes haces. Entonces, el haz córtico-espinal, como vienen las células piramidales o de Betz, se le llama la vía piramidal. Las otras, que son el tracto vestíbulo espinal, el rubro espinal, el tecto espinal, son vías que van a tener influencia a nivel cerebeloso, del núcleo rojo del tallo cerebral, de los núcleos vestibulares del tallo cerebral. Van a tener influencia. ¿Por qué? Porque todo el movimiento necesita, es una integración de muchos sistemas. La parte vestibular, ¿por qué sirve? Porque el oído me sirve a saber dónde está mi cabeza. Me sirve para posicionarme. ¿Para qué? Para un momento de tener un balance adecuado. Entonces, diferentes tipos, ¿quiénes dan el balance? El balance de un individuo para que una persona esté en equilibrio y no se caiga por un lado para el otro, necesita 2 de 3 cosas funcionando. La parte visual, la vía vestibular y la vía de los cordones posteriores. Si no tiene esas 3, el paciente no puede deambular porque entonces se va a caer de un lado o del otro. Entonces necesita 2 de 3. Por lo tanto, un paciente que tiene problemas en los cordones posteriores y se levanta en la noche, se va a caer porque no tiene la parte visual para compensar esa parte. Entonces pierde el equilibrio. Todos estos son datos que ustedes van recogiendo en la historia clínica. No, doctor, cuando es de noche se cae. ¿Y por qué se cae de noche y no prende la luz? O se tropieza con algo. O usted lo evalúa, el examen físico, le deja que cierre los ojos y ¡guap! Y se desbalancea por un lado para el otro y se puede caer. Eso se llama lateropulsión. Lateropulsión cuando se desbalancea de un lado al otro, lateropulsión derecho o izquierdo. Entonces, en la vía sensitiva, tenemos, esta es la vía motora que le mencioné, y la vía sensitiva, usualmente tenemos ya, como le dije, el haz gracilis y Burdach. Entonces tenemos también la vía, la cara lateral también de la médula, tiene un haz importante que se llama el espino talámico lateral. El espino talámico lateral es el que lleva la información de dolor y temperatura. Y acuérdense, muchachos, eso se discute a nivel de la médula espinal. Es el único, bueno, hay otro haz también, pero es menos importante en la parte neurológica,
pero el más importante que tiene mayor relevancia en el examen físico es el haz espinotalámico lateral, porque usted puede evaluar dolor y temperatura de un lado o del otro y saber si hay una afección de la temperatura. Y esto es lo que ustedes en un momento deben saber. Esto es lo mínimo que yo estoy pidiendo que ustedes sepan cuando llegan a esta clase, porque cuando comenzamos a hablar y adentrarnos que va a afectar esta raíz, que va a afectar esto, ustedes tienen que saberlo. Ustedes no pueden dejar de no saberlo. Entonces ya vimos en la parte del trigémino, vimos que el cuello está inervado por C3, C4, y mira que hay un cambio directamente, C4, y sigue en el brazo, en la cara lateral del brazo C5, C6, C7 dedo del medio, en el medio aquí, en la cara medial del antebrazo, C8, en el brazo C9, C9, C8, T1, ¿ya? Y después, entonces, inmediatamente a nivel del tórax, ya viene T2, T3, y a nivel de las tetillas, T4. Áreas importantes que usted conozca. Los miembros superiores, a nivel de la tetilla. Permiso. ¿Cómo está otro? ¿Cómo le ha ido? Cuénteme. Ajá. Ok. Este de aquí, vamos a hablar sobre raíces. ¿Lo están viendo? Raíces. Raíces. Son las raíces. Y el lado acá de colores es ya cuando esa raíz va a llevar a otras ramificaciones, o sea, unir con otros nervios y va a otro nervio. Entonces, estos son los nervios, las raíces y los nervios ya más, en su parte más distal. ¿Ok? Entonces, esto se llama esto se llama dermatomas. Dermatomas y los nervios cutáneos. ¿Ya? Entonces, uno de los nervios cutáneos que más ustedes van a escuchar y han escuchado es el nervio ciático. Pero el nervio ciático, si está afectado por una raíz, no va a dar un dolor solamente va a dar dolor en la distribución de esa raíz. Por ejemplo, si el nervio ciático se afecta L5, entonces usualmente va a dar un dolor en la cara lateral de la pierna y el primer dedo del pie, que es le llaman también mal dicho el gordo, pero el primer dedo del pie, ¿ya? Esta es la distribución del L5. La cara medial del L4. Cuando es la rodilla, L3. Y usualmente cuando vemos la cara más anterior del muslo, es L1, L2, que usualmente podemos hablar también de meralgia parestésica, en este caso. Entonces, esta es la porción, la cara anterior del cuerpo, y esta es la porción posterior del cuerpo. Entonces vamos a estar hablando de esto muy frecuentemente. Cuando hablamos de monoparesia. ¿Qué significa monoparesia, Ariel Alemán? ¿Qué es monoparesia? Ariel Alemán. No sé, pero... ¿Qué es paresia? Parálisis. Solamente Ariel Alemán. ¿Qué es paresia? La parálisis de una parte del cuerpo. Paresia, ¿qué significa paresia? Parálisis. ¿Qué es parálisis? ¿Qué es parálisis, Ariel? Parálisis sería que no se mueve, que no funciona. Que no se mueve. Ok. Parálisis significa que no se mueve. Estoy totalmente de acuerdo. Parálisis significa que no se mueve algo. Okay. ¿Y qué es paresia? Son dos tipos diferentes de términos.
Parálisis no se mueve. También llamado plejía. Es que, Plejía es que no se mueve. Parálisis es que no se mueve. Pero yo te estoy preguntando parecia. ¿Qué es es parecia? como la ausencia de movimiento. Ausencia de movimiento que no se mueve es lo mismo. Para O sea, ver. me estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es Parcial, o sea, parecia? parcial. 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 Eso es lo importante. Permiso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá. Ok, bien. Ok. Sí, estoy aquí hace rato. No sé, todavía no me han confirmado si me voy a operar el paciente o no. Yo te digo. Sí, bien. Bien. Disculpen. Entonces, ¿qué es parecia? Es disminución de la fuerza. Disminución de la fuerza. Entonces, es importante que ustedes sepan que parecia es disminución de una fuerza. No me gusta ese parálisis parcial. No, como que una cosa no va con otra. O es parálisis o es una disminución de la fuerza. ¿Ya? O es parecia. Son términos adecuados neurológicos que tienen que utilizar. Plejía, nada de movimiento. Parecia, hay movimiento, pero menor. ¿Ok? Son términos médicos que ustedes deben conocer porque debemos hablar el mismo idioma. El mismo idioma. No crean que cuando digo plejía, significa que el paciente mueve algo. No mueve nada. Y no significa tampoco cuando diga parecia, significa que el paciente no mueve nada. No, sí mueve. Entonces, es el término que debemos conocer. Entonces, lo otro. Cuando yo hablo de mono, ¿qué significa mono? Uno. El prefijo mono, ¿qué significa? Uno. 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 La medicina es fácil. Todo está en la palabra. Todo. El haz córtico espinal viene de la corteza a la médula espinal y va a controlar el movimiento. El haz vestíbulo espinal viene de los núcleos vestibulares a la médula espinal y va a controlar. Ya vimos que todo lo descendente es para motor y todo lo ascendente es para sensitivo. El haz, por ejemplo, el haz espinotalámico lateral, que tiene que ver con quién, con dolor y temperatura. Espino viene de la médula al tálamo. Y lateral porque debo saber ya, porque está lateral y que lleva la información de dolor y temperatura. Entonces ya yo debo saber que va de la médula espinal, entonces es ascendente, o sea, lleva información sensitiva, es sencillo. Ahora, viéndolo bien acá, ahora hablando de este punto de vista, mono, uno, parecia debilidad, parecia de una extremidad, sencillo, monoparecia. ¿Qué significa diparecia o diplejía? Diplejía. Disminución, digo, parálisis total de dos extremidades. Así de sencillo. ¿Y qué significa paraparesia? A ver, paraparesia, Madeleine French. Paraparesia. Oye, nadie sabe qué es paraparesia. Doctor, es la pérdida de la fuerza en ambos miembros ¿Qué es ambos miembros? superiores o inferiores. ¿Cuánto? No. Paraparesia significa disminución de la fuerza de miembros inferiores. Ah, ok. Paraparesia. Disminución de la fuerza de miembros inferiores. ¿Y paraplejía? ¿Paraplejía? Oye, se le acabo de decir. Si paraparesia es disminución de los miembros inferiores, ¿qué es paraplejía?
Ausencia de los Parálisis. movimientos. Ausencia de la fuerza de los miembros inferiores. Sencillo. Entonces, esto lo vamos a ver a diario. Yo cuando hablaba monoparesia, paraparesia, paraplegia, ustedes deben saber la terminología médica. Deben conocerla. La circulación de la médula espinal también es importante en muchas enfermedades neurológicas. Hay diferentes tipos de irrigación de la médula espinal. Una de las más importantes a nivel abdominal es la arteria Adam-Kiewicz, que va a irrigar básicamente los 2/3 de la médula espinal hacia abajo. La arteria Adam-Kiewicz, que sale usualmente del lado izquierdo y usualmente es, también se llama la arteria radicular magna, y va a unirse con la arteria espinal anterior y la arteria espinal posterior para irrigar el resto de la médula espinal, como ven aquí. También hay aportes, la arteria vertebral. De la arteria vertebral va a salir 2 arterias espinales que van a formar una arteria espinal anterior. Y esta arteria espinal anterior va a tener también irrigación de diferentes arterias. La arteria radicular de C3, la arteria radicular de C5, de C8, y una importante también a nivel torácico. A nivel torácico usualmente es el área que menos, si se dan cuenta, menos irrigación arterial hay. O sea que la que más puede sufrir de eventos vasculares. Con respecto a los síndromes vasculares, tenemos que conocer la irrigación del cerebro. Existen diferentes arterias. ¿Cuál es la arteria que lleva la irrigación a nivel cerebral? ¿Quién me dice? La carótida interna. La carótida interna, ¿qué más? Carótida interna. ¿Qué otra lleva irrigación al cerebro? ¿Qué otra arteria? Las Eso arterias es. vertebrales. ¿La arteria qué? Las vertebrales. Las arterias vertebrales. Entonces, la irrigación del cerebro se da por 4 arterias. La arteria carótida interna, la arteria, estoy hablando a nivel cerebral, y la arteria vertebral, que va a formar la arteria basilar, después la arteria cerebral posterior, y va a irrigar la parte basal y la parte de la región occipital. Entonces, la arteria carótida interna también tiene diferentes subdivisiones. ¿Alguien sabe, a grosso modo, cuál es la división de la arteria carótida interna? ¿Cuáles son las ramas distales de la carótida interna? Tenemos la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Entonces, la arteria cerebral anterior va a irrigar la parte anterior del cerebro en su cara medial. En su cara medial. Escuchen, la arteria cerebral anterior. Usted sabe que es medial y lateral, ¿no? Esto es medial. Este es medial. Cuando medial es que está en el medio, medial, y lateral es esto. Basal es esto. ¿Ok? Entonces, la cara medial va a estar irrigada por la arteria cerebral anterior. La cara lateral va a estar irrigada por la arteria cerebral media. Y la cara basal va a estar irrigada por la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, que viene del sistema vértebro-basilar. La parte más, viene la arteria vertebral, las 2 arterias vertebrales, la derecha e izquierda, va a ascender como arteria basilar, y la rama distal de la arteria basilar van a ser las arterias cerebrales posteriores, que van a ir a los laterales del tallo cerebral después hacia el lóbulo, la parte basal del lóbulo temporal y la región occipital. En otras palabras, un paciente que tenga una obstrucción de la arteria cerebral bilateralmente va a quedar ciego, porque irriga la parte occipital. Entonces, si un paciente se queda ciego súbitamente, o tiene un problema ocular o tiene un problema cerebral. Para de contar.
bilateral de forma súbita, o una hipertensión endocraniana que dañó el nervio óptico bilateralmente. Pero si es súbito, o una enfermedad inflamatoria aguda, es la única forma que un paciente quede ciego bilateralmente. La ceguera se llama amaurosis, clínicamente hablando se llama amaurosis. Entonces, la cara interna de los núcleos basales también es irrigada por una arteria que se llama la arteria corroidea anterior, que ella es parte de la arteria carótida interna. Antes de sus dos segmentos distales sale la arteria corroidea anterior, que va a irrigar en los núcleos basales, la porción interna de los núcleos basales y la porción medial basal del lóbulo, del lóbulo temporal también. Ok. Una lesión, una obstrucción de la arteria cerebral media del lado derecho, con lo que hemos hablado, Maelis Herrera, con lo que hemos hablado, una obstrucción de la arteria cerebral media del lado derecho. Cuéntame, Maelis, ¿qué signos o síntomas de lo que hemos hablado podría tener ese paciente? Podría tener paresia. Ajá. ¿Dónde? Repita la pregunta, doctor. Una obstrucción de la arteria cerebral media, una obstrucción de la arteria cerebral media. ¿Qué síntomas podría tener ese paciente? Ajá. Paresia. Algo que se me olvidó decirle también, aquí. Existe algo que digo, esto lo debes saber, pero lo voy a comentar. Esto es monoparesia o monoparesia o monoparesia o monoparesia, una de las extremidades. Diparesia, di o bi, con D o con B, es una disminución de la fuerza de dos extremidades, cualquiera. Esta con esta, esta con esta, esta aquí, esta acá, son dos. Paraparesia significa bilateralmente ambas piernas, ambos miembros inferiores. Y existe hemiparesia, que es cuando es un lado del cuerpo. ¿Ok? Entonces, a ver, una lesión de la arteria cerebral media, ¿qué va a provocar en ese paciente? Maelis. Entonces ahí es donde viene la parte de integración. Voy a integrar, voy a comenzar a integrar. Ya sabemos que es la cara lateral. El profesor me dijo que en la cara lateral del cerebro encontramos el área motora. Me dijo que el lado derecho. Entonces el área motora del lado derecho del cuerpo, del cerebro, va a controlar el lado izquierdo. Ajá, primero. Entonces este paciente va a tener disminución de la fuerza de qué lado? Del hemicuerpo izquierdo. También va a tener trastorno en la sensibilidad de ¿dónde? Del lado izquierdo, porque también se excusa las vías sensitivas. Entonces eso quiere decir que el paciente va a tener hemiparesia izquierda y disminución de la sensibilidad del lado izquierdo. Si te dijera que la lesión es la arteria cerebral media. Doctor, ¿y lo que son los labios? ¿Aló? Espera un momento. Dígame. Dígame. Doctor, lo que son los labios no tienen como, así cuando se viran los labios, torceduras, así como de los labios. Ok, para que sepa, vamos a ultimar detalles. Yo quiero que ustedes me pregunten todo, como ustedes quieran. Ustedes me pueden preguntar todo, así como me dice torcedura, esto, pero yo necesito que me lo digan para yo poder corregirlos. Si Está no bien. me lo dicen, si ustedes tienen pena, no que el doctor vaya
decir que soy bruto, que el profesor me va a decir que soy... No, 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 nada de eso. Este es el momento de equivocarse. ¿Me estoy explicando? ¿Cuándo es el momento de equivocarse? ¿Como estudiante o como ya como médico? Como estudiante. Como estudiante, ustedes están aprendiendo. No se dice torcedura. Se dice, esa es una parálisis facial. Entonces estamos incluyendo lado izquierdo facial en la cara y en mi cuerpo también. Entonces eso se llama paresia facio-brachiocrural. También se le puede llamar. Paresia facio-brachiocrural. Del lado derecho y la izquierdo. Y así entonces ustedes pueden decir, ¿por qué? Porque está afectada la parte motora. ¿Cómo ustedes evalúan neurológicamente un paciente? Porque ustedes ven la parte motora. Es lo que ustedes primero van a ver. ¿Qué más van a ver ustedes? Si el paciente ya es más, ya se comporta mejor con la esposa, porque cambió la personalidad, ustedes no van a ver eso. Que el paciente no vea bien el color rojo. Después no van a ver eso. Ustedes van a ver que el paciente no mueve o disminución de la fuerza. Entonces, toda estructura. Si el lado derecho controla el lado izquierdo, también entonces va a tener una parálisis facial central. Y hay que definir cómo es la central de la periférica. Y ustedes tienen que tener ya bases anatómicas, neuroanatómicas, en sus clases previas, para saber cómo es una central de una periférica, cómo hace la diferencia. ¿Me expliqué? Eso lo vamos a ahondar, quizá vamos a ahondar un poco más para que podamos hablar el mismo idioma. Entonces, esa torcedura que tú hablas es básicamente que el lado, por ejemplo, si hay una lesión del lado derecho, el lado de la cara, del lado izquierdo, el paciente tiene una desviación de la boca. ¿Por qué? Porque el nervio facial, ¿se acuerda que le dije? Bueno, le tengo que comentar. Eso se lo tuvo que decir su profesora de neuroanatomía. ¿Quién es la profesora de neuroanatomía de ustedes? La doctora Patricia Rivera. Ella no es... ¿Ella qué es? Ella es doctora médico familiar. Ah, ok. Entonces, ¿qué significa esto? Ok. Significa que la parálisis facial, existe parálisis facial periférica cuando es todo un lado de la cara. ¿Por qué? Porque si yo agarro el nervio y lesiono el nervio viene para acá y va a controlar el músculo orbicular de los ojos, el músculo bucinador, el músculo, todos los músculos que tienen que ver con la cara, con el nervio facial. Entonces, ¿qué va a hacer? El paciente va a tener la cara así. Ya, de un lado. Porque el nervio, desde el núcleo hasta el nervio, está afectado. Entonces, si el núcleo está en el nervio, entonces es una parálisis facial. También el nervio facial no solamente lleva información motora, también lleva información de la lágrima, para los sonidos agudos, el músculo está... Entonces, el paciente va a tener como zumbido, no zumbido, sino que los sonidos agudos quizás no lo interprete bien. El paciente va a tener el ojo seco porque no va a funcionar la lágrima. O sea, son otras cosas que usted tiene que ver también que hacer facial, no solamente la parte motora. Entonces, la disfunción, y es una función parasimpática, no es ni motora solamente, sino es una función parasimpática simpática, que tiene que ver con otras cosas. Entonces, un paciente que tenga una parálisis facial central va a dejar de mover el lado contralateral de la cara inferior. El lado derecho controla este lado, controla este lado solamente. Vuelvo, insisto, vamos a ver. El lado derecho, perdón, estoy agarrándome la lista. El lado derecho del cerebro, de la región facial, donde sale la información facial, va a controlar aquí bilateralmente la frente y contralateralmente la parte inferior. Eso quiere decir que el lado izquierdo controla los dos lados de la frente y la cara en la parte inferior de la boca. Si esta lesión, si yo tengo un problema aquí en el lado derecho, todavía está controlando los dos lados de la frente. Entonces no se va a ver que tenga disminución de la fuerza. Pero sí se va a ver notar mucho más
que el lado inferior está disminuido contralateralmente. Entonces, cuando un paciente venga, usted le dice arrugue la frente, claro, va a tener debilidad, pero no se va a ver tanto. Entonces significa que la parálisis es facial central, cuando es el cuadrilátero, la parte inferior del lado, por ejemplo, yo le digo a Walter, ese paciente no puede mover bien, se tiene desviación en la comisura labial de la cara inferior derecha. ¿Dónde viene el problema? Viene usualmente del lado izquierdo del cerebro. Porque el cerebro derecho y el lado izquierdo controla ambos bilateralmente la frente, así que esto se ve menos afectado. Pero el lado derecho controla el lado izquierdo solamente del cuadrante inferior de los movimientos de la cara. ¿Se está Una entendiendo? pregunta, Pregunten. aprovechando que está ahí en ese punto, o sea, hablando entonces de parálisis central, sería contralateral, pero si hablamos de periférica, que se afecta el nervio, ahí es ipsilateral, ok. Ipsilateral, exactamente. Perfecto. Muy buena conclusión. Entonces, el paciente que tenga una lesión de la arteria cerebral media del lado derecho, este es el lado izquierdo. Vamos a usar el lenguaje, porque mira, está afectado en la región donde está el área del lenguaje. Mira, aquí está el lóbulo temporal. ¿Se acuerda que hay una cisura lateral, no? De Silvio, es esta. Esta es la cisura de Silvio, pero estamos viéndola ahora con un corte coronal. Esta es la cisura de Silvio, eso que hemos visto aquí, que ya se subdivide más adentro y más atrás. Entonces este es el lóbulo temporal. La parte superior del lóbulo temporal está afectada. Y dijimos que el lóbulo temporal superior, en la parte más posterior del giro temporal superior, está en el área del lenguaje. Entonces, ese paciente, si es el lado izquierdo, no va a hablar, va a tener dificultad para hablar la parte comprensiva. También lo más probable es que no vaya a hacer ni un sonido. ¿Por qué? Porque también está el área de Broca afectada. Tiene parte de los núcleos basales afectados, tiene parte de la cápsula interna afectada también. Entonces, el paciente va a tener trastornos de movimiento también. Entonces, el paciente no va a poder mover de lado contralateral, va a tener una hemiparesia, por ejemplo, este lado del lado derecho, y va a tener una paresia facio o parálisis, o plejía, porque no va a mover nada, facio brachiocrural. Pero si se dan cuenta, la arteria cerebral anterior irriga la cara medial, así que las piernas debieron haberse salvado, ¿sí o no? Porque dijimos que las piernas están en esta área. Pero ¿dónde la arteria cerebral media agarra las fibras que vienen en la pierna? La agarra acá. Entonces, por eso el paciente tiene parálisis facio brachiocrural. Quizás menos acentuado quizás en los miembros inferiores, porque vimos que la irrigación de los miembros inferiores, ¿quién nos da? La arteria cerebral anterior. O sea que una obstrucción de la arteria cerebral anterior va a ser notorio, ¿qué cosa? La parálisis del miembro inferior. ¿Lo están viendo? Contralateral. Una pareja del miembro inferior lateral. Pero también esto puede involucrar ciertas áreas como la corona radiada que va llevando la información de las otras estructuras. Pero si hay un síndrome de la arteria cerebral anterior, usualmente vamos a encontrarnos que el paciente no puede mover la pierna contralateral a esa lesión y en menor grado va a tener quizás un problema facial y menos grado quizás un problema de la mano. Acuérdense que aquí están las piernas, aquí viene el brazo y aquí viene la mano. O sea que el paciente puede tener algo de hemiparesia, pero más profunda, ¿dónde va a ser? En el miembro inferior contralateral. ¿Se están dando cuenta? Si es un síndrome de la arteria cerebral anterior. Si es un síndrome de la arteria cerebral media. Estas fibras que vienen aquí, vienen así, ¿ves? ¿Y quién la agarra? La arteria cerebral media. Entonces, ellas van a tener, paresia facio brachiocrural, aunque la irrigación solamente sea, aunque la irrigación era de la arteria cerebral media, está afectada y esta esté no afectada. Porque las fibras que vienen aquí la agarra la arteria cerebral media. Es la que vienen aquí, la agarra la arteria cerebral media. Entonces, conclusión, la arteria cerebral media izquierda va a producir, y eso lo vamos a ver después, va a producir un problema de una hemiparesia contralateral facio brachiocrural.
Y esto que está aquí, la arteria cerebral anterior, va a provocar que también una paresia, hemiparesia contralateral, pero más pronunciada de miembro inferior. ¿Ok? ¿Se ve eso? ¿Se notó? Contralateral. Entonces, aquí vemos la irrigación también ya vamos a terminar aquí. Yo tengo... Entonces, esto que está aquí es el tallo cerebral. Y vemos que el tallo cerebral tiene el bulbo raquídeo, tiene el puente, tiene el tallo cerebral. Lo que vamos a hacer, muchachos, es que ya tengo los nombres de ustedes. Y con los nombres de ustedes vamos a comenzar vamos a tratar de que aquí para la otra semana podamos estar dando como especie de microcápsulas de charlas de parte de ustedes para que ustedes nos nutran con los conocimientos neuroanatómicos y examen físico. Yo sí le voy a dar esto porque si yo no comienzo con esto, créanme que van a estar más perdidos cuando yo le hable por ejemplo, la esclerosis múltiple afectando el nervio óptico y puede producir. Entonces, no es lo más adecuado para ustedes. Entonces, necesitamos que el examen físico y la neuroanatomía, por lo menos, se la sepa. Cuando ustedes sepan esas dos cosas, todo lo que venga es añadiduría. Solamente tienen que agregarle, ok, le tengo que dar corticoides, le tengo que dar esto, pero hacer el diagnóstico. Esta es la parte crucial. Esta es la parte crucial. Saber el diagnóstico de esto. Ok, vamos a quedar hasta aquí. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Doctor, yo le iba a decir, lo que pasa es que yo no me puedo conectar al principio de la clase. Doctor Ismaelis. Sí, Maelis Herrera. Déjame buscar aquí. Y Diana Lo que pasa es Barriga que también. se Antes me no me había puede ido la conectar. luz. Maelis. Sí, Maelis Herrera. Maelis Herrera. ¿Cuál es tu cédula, Maelis? Doctor, ¿Tu cédula? 8-914-497. Ajá. doctor, y mi persona Diana Barriga también no puede entrar al principio. Diana Barriga. Ajá. Ok, ya está aquí. Y la chica... Maelis Herrera, ya, ok. Ya, ok. Entonces no hay más nadie que ustedes. En su clase, en su grupo no hay más nadie. No, doctor. Somos todos, doctor. Ok. Yo necesito y requiero. Vamos a hacer una cosa. Falta algo más. Espérate un momentito. Ya va. Ya la vida. Espérate un momento. Bueno, vamos a dejarla para la próxima clase, que traté de abrir el video que les mandé por WhatsApp al chico para que me digan qué tiene el paciente. Aquí todo va a ser, acuérdense que en la parte neurológica vemos muchas imágenes, resonancia, CAT, estudios neurofisiológicos. Es importante que todos sepamos, porque la idea es que ustedes salgan aquí con conocimientos ávidos para poder atender cualquier paciente. ¿Ok? Y necesito algún día, para darles el examen físico personal, porque eso de hacerlo de forma virtual yo creo que no es lo mejor para ustedes ni para los pacientes que van a tener a futuro. Doctor, una pregunta. ¿Y el Ujú. día ese que dice que sea personal que vayamos,
¿Vamos todos o serían en grupos? Puede ser que sean, ustedes son 14. Se pueden sentar así, boom, desplazados totalmente, y que vean, el lugar que estoy viendo yo es quizás, vamos a utilizar la Universidad de Panamá. La UAM tiene, yo no sé si tiene, está cerrada totalmente, ¿no? Sí, todavía Sí. está cerrado. La otra cosa es que hagamos en grupo. Lo que sí le tengo que decir que tiempo no tengo mucho, si se han dado cuenta. A menos que digamos el grupo en dos. De repente